Bueno, vamos entonces ahora a hablar de la teoría del delito. Como ya les había dicho, vamos ahora a hacer entonces una estructura general que a ustedes de alguna manera les sirva como herramienta. Y vamos a repasar, porque yo sé que mágicamente a muchos de ustedes se les debe haber olvidado cosas de Penal 1, vamos a repasar esos conceptos, retomarlos. No los vamos a estudiar en profundidad porque no es objeto de esta materia, ¿sí? Pero es necesario que esta bolilla 1, que esta parte la estudien de alguna manera o les quede, porque es lo que van a aplicar para el resto de la materia. Entonces, si esto lo tienen flojo, no van a tener ese soporte, esa base para estudiar en definitiva Penal 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es seguir la típica estructura de teoría, de la teoría del delito en sus distintos escalafones o peldaños. Acción, tipo, antijuridicia, culpabilidad. Vamos a también a ver algunos supuestos como es la participación, la tentativa, el concurso de delitos. Vamos a ver cómo nos va a servir, digamos, en esta parte 2. Y bueno, y voy a tratar, digamos, de hacerles entonces un resumen, en definitiva un sacrilegio para mí, porque no me gustan los resúmenes. No voy a intentar colapsar todo Penal 1 en este fragmento, simplemente, como les digo, una herramienta. Herramienta no solamente para la parte teórica del estudio de esta materia, sino también para la parte práctica principalmente, es decir, resolución de casos prácticos. ¿Bien? Otra cosa, voy a apartarme un poco de lo que es la bolilla 1 del manual de Balcarce. ¿Eso quiere decir que no deben leer la bolilla 1 del manual de Balcarce? No. ¿Por qué? Porque bolilla 1 en el manual de Balcarce es muy necesaria para entender el resto de los manuales, el tomo 1 y el tomo 2. Entonces, si ustedes no saben o no entendieron bolilla 1 o no la leyeron, no van a entender el resto del libro. ¿Bien? Primero eso. Ahora bien, no lo digan en un examen porque nos van a bochar a todos, pero sí tengan en cuenta que hay clasificaciones para mí, ¿sí?, demasiado exhaustivas, demasiado profundas, demasiadas, la clasificación de la subclasificación de la subclasificación. ¿Nos sirve a esta altura en bolilla 1? Yo considero que no. Si ustedes quieren después hacer un estudio más pormenorizado, creo que sí les va a servir y es una gran herramienta tantas clasificaciones. Pero si ustedes no saben la estructura básica, ¿sí?, lo básico de lo básico, menos van a poder hacer una clasificación de lo básico, ¿se entiende? Entonces, si ustedes se terminan demasiado mareados en las clasificaciones, no pasa nada porque después se vuelven a retomar. ¿Bien? Entonces, teoría del tipo. Arrancamos desde lo básico, nos viene de la mano de la dogmática. Esto quiere decir, como lo saben, los dogmas son estructuras lógicas, son axiomas que son creados como verdades universales para ser aplicadas en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? En este caso, entonces, nos proporciona la dogmática una estructura aplicable a todos los delitos o a todos los delitos, no vamos a escatimar en eso. Entonces, nos proporciona una estructura lógica que está compuesta por acción, tipo, antijuridicidad y culpabilidad, es decir, si reunimos todos los patitos, de alguna manera vamos a tener un delito. ¿Bien? Algunos autores también incluyen la punibilidad. Y como les digo, vamos a tener entonces... Y esto tienen que tener en cuenta que es gradual, es progresivo, es concatenado, ¿sí? Es decir, primero vamos a tener que configurar la acción, ¿sí? Una vez que hayamos configurado la acción, vamos a tener que configurar el tipo, ver si hay tipicidad. Una vez que tengamos una acción típica, vamos a tener que ver si es antijurídica. Si no es antijurídica, no es delito, ¿bien? Luego vamos a ver si ese sujeto es culpable, es decir, si nosotros podemos formularle un juicio de reproche. Esto lo vamos a ver en la culpabilidad. Y por último, algunos supuestos, como les había dicho, de participación, tentativa y concurso de delitos que también los vamos a estar utilizando. ¿Bien? Y lo he distinguido entre fase positiva y fase negativa o fase positiva y negativa. Positivas son todos los requisitos que nosotros tenemos que
reunir para configurarlos según el tipo que sea, y la faz negativa, es decir, los supuestos en donde se excluirían estos peldaños y careceríamos de delito. Recordemos que acción típica y antijurídica conforma lo que se denomina como injusto, ¿sí? Y cuando reunimos la culpabilidad encontramos lo que es el delito propiamente dicho. Y recordemos que una acción típica y antijurídica sin culpabilidad igual puede acarrear, no quiere decir que sea, pese a que no es delito, sigue siendo un ilícito, entonces acarrea consecuencias jurídicas. No de tipo penales, probablemente, pero puede acarrear otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, aplicaciones de medidas de seguridad, reparación del daño, ¿sí? Bien, diversas consecuencias. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Recordemos que la acción, podemos encontrar la teoría, ustedes pueden aplicar la que más les guste, la más moderna podemos hablar de Roxin, podemos hablar inclusive de Belce si nos volvemos un poquito más atrás, o algo más radicalizado como Jacobs. Esto ya lo deben haber visto, les debe sonar. En definitiva, hablamos de la exteriorización de la conducta, de la exteriorización del pensamiento. Nosotros necesitamos que haya una exteriorización de la personalidad del sujeto. Necesitamos que una persona que tenía un pensamiento, recordemos que los pensamientos no son parte del derecho penal, no les incumbe al derecho penal, necesitamos que esos pensamientos los haya exteriorizado en forma de acción, en forma de un despliegue, ¿sí?, de una conducta, ya sea positiva o negativa, es decir, ya sea de acción o de omisión, y que a su vez, o no, depende del tipo, provoque algún tipo de resultado lesivo o que ponga en peligro un bien jurídico protegido. Bien, eso a muy grandes rasgos entendemos como acción. ¿Cuáles son los supuestos que nos excluirían la acción y por lo tanto no podríamos ni siquiera seguir con esto? Serían los factores externos, la vis absoluta y la vis relativa. Esto es si estamos actuando bajo amenaza o bajo fuerza física irresistible, ¿sí? Nos están golpeando, nos están obligando a hacer algo que están en contra de nuestra voluntad, o factores internos cuando estamos absolutamente, ¿sí? No hay acá medias tintas, cuando estamos absolutamente privados de nuestra conciencia, como por ejemplo en un ataque epiléptico. Entonces, en esos supuestos se excluye la acción. Si hay solamente una perturbación de la conciencia, entonces vamos a irnos a culpabilidad, ¿bien? No se va a excluir la acción. Una vez que hemos configurado la acción, estoy yendo muy rápido, entonces puede que hayan cosas que no se entiendan o que dejen el tintero, pero bueno, la idea es que les quede lo más estructurado posible y esto los haga ubicarse. Después tenemos el tipo, o sea, esta acción que exteriorizó este sujeto X, vamos a ver si encuadra o no en un tipo. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que tenemos el tipo, bueno, además de que tenemos el tipo sistemático y el tipo de garantía, etc., en definitiva nosotros tenemos descripciones de conducta en nuestro código, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver si esa conducta encuadra en uno de los tipos descritos en la ley. Si encuadra, la conducta es típica. Si no encuadra, la conducta es atípica. Si es atípica, ¿sí?, entonces no es delito. Es decir, si no es, nosotros necesitamos por nuestro sistema de derecho, en función del principio de legalidad, que todos los delitos estén descritos en la norma, ¿sí? De alguna manera, en nuestro sistema funciona en derecho penal de la siguiente forma. Si no está establecido en el Código Penal, está permitido. Bien, podríamos decir que es una regla general. Entonces, dentro de este tipo, siguiendo a Belsen, habíamos estructurado un tipo objetivo y un tipo subjetivo que conformaba lo que era el tipo complejo. Dentro del tipo objetivo vamos a encontrar
Podemos acá describir al bien jurídico protegido. En cada unidad nosotros vamos a iniciar explicando cuál es el bien jurídico protegido. Eso es muy importante. Cuando ustedes resuelven un caso práctico van a hacer lo mismo. Primero, bien jurídico protegido. Identificar obviamente los distintos tipos de delitos en función de las distintas personas que los hayan cometido, siempre en función de la personalidad de la pena, ¿bien? Y después los distintos tipos de delitos y los bien jurídicos protegidos, primero que nada. Entonces, encontramos el bien jurídico protegido, también encontramos la acción típica. Con acción típica nos referimos generalmente a verbos que nos indican cuáles son, en definitiva, la conducta reprimida por el derecho penal. Pudiera ser matare, ¿sí? El que matare a otro, o el que sustrajere, ¿sí? Entonces tenemos normas, tenemos esas frasecitas, esos verbos de alguna manera que nos indican cuál es la acción que va a estar prohibida por el derecho. Eso dentro, digamos, de los elementos objetivos. También tenemos algunos tipos que nos van a dar características de los sujetos, como por ejemplo si nos dice que es necesario que sea que el que comete un delito sea un funcionario público, o eso sería si fuese un sujeto activo. Pero también vamos a tener, por ejemplo, los sujetos pasivos, es decir, quien recibe la acción lesiva, ¿bien? Y aquí podríamos distinguir entre sujeto pasivo y víctima. La víctima es en definitiva quien va a recibir la lesión o el daño, ¿sí? La víctima es quien va a sufrir el menoscabo. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. Hay en algunos supuestos en donde puede haber una acción en donde tenga una víctima y un sujeto pasivo. Por ejemplo, en los supuestos en donde se viola, digamos, como bien jurídico protegido la administración del Estado o el buen funcionamiento en realidad de la administración del Estado, o cuando se afecta, por ejemplo, a la salud pública, ¿sí? O al orden público. Ahí el sujeto pasivo en definitiva puede ser la administración pública o el Estado, y la víctima puede ser una persona, no sé, un civil, cualquiera, ¿bien? Entonces hay tipos que nos van a exigir, nos van a hacer esa distinción, hay tipos que no, hay tipos que nos van a decir cualquier persona que realiza esta conducta va a ser penado de tal forma. Eso sería un tipo, digamos, un sujeto no identificado, genérico. Hay otros que van a exigir que, como les decía, que el sujeto activo tenga tales características o presente ciertas, o tenga un título, por ejemplo, sea un profesional de la salud, por ejemplo. Los sujetos pasivos puede ser, por ejemplo, una mujer embarazada, puede ser un menor de edad. Es decir, cuando están calificados los sujetos pasivos también podríamos encontrarlos esos, y eso va a ser parte del tipo en su faz objetiva. También vamos a tener los modos, los medios, los objetos sobre los cuales recae la acción lesiva. Dentro de los modos, en definitiva, son las formas en que son llevadas la conducta típica, ¿sí? Son condimentos que se le añaden a la acción, como por ejemplo lo hizo con alevosía, lo hizo con ensañamiento, ¿bien? Entonces, esos serían modos. Los medios son los instrumentos o las herramientas mediante las cuales se va a valer el autor para perpetrar el delito. Puede ser inclusive otro delito que sea utilizado como medio. Pueden ser herramientas, puede ser un arma. Hablamos entonces de esos instrumentos. Pueden ser cheques sin fondo, ¿sí? Hablamos de defraudación y estafa. También tenemos el objeto sobre el cual recae la acción. Si nosotros, por ejemplo, sustraemos, si hablamos de un robo, el objeto del delito va a ser esa cosa sustraída con violencia en las personas y fuerza en las cosas. Y en función de la relación que hay entre la acción y ese objeto,
Podemos también clasificar los tipos en delitos de resultado o delitos de mera actividad. Los delitos de resultado son los que exigen justamente una modificación en ese objeto, una lesión, un daño. Y hay delitos de mera actividad que con la simple realización de la acción, sin la necesidad de la efectiva, sin haber una separación espacio-temporal entre la acción y el resultado, sino que se da en una unidad, ya con eso ya teníamos configurado el delito, como por ejemplo la invasión a la propiedad privada. Simple. También tenemos otras clasificaciones. Podemos hablar de tener tipos de acción y tipos de omisión. Dentro de los tipos de omisión tenemos los de acción, los de omisión simple y los de comisión por omisión o omisión impropia. Esto los vamos a ver específicamente cuando veamos los distintos, estos están tipificados específicamente, entonces cuando los veamos vamos a ver los elementos que son necesarios para constituirlos. También vamos a tener elementos dentro del tipo objetivo, elementos normativos o valorativos también. Son aquellos que, por ejemplo, nos anticipan la antijuridicidad. Generalmente nos dicen lo hizo ilegítimamente o ilegalmente o ilícitamente, ¿sí? Ya nos anticipan que esta acción va a ser antijurídica. O algunos o nos adelantan la antijuridicidad. Pueden haber otros de tipo culturales, ¿sí? Cuando nos habla de pareja, cuando nos habla de matrimonio. Bueno, eso sería más legal, ¿no? Que nos remite otra vez a otra ley para ver qué es... que estamos hablando de matrimonio, que entendemos por matrimonio. O cuando nos refiere a escrituras públicas, eso nos tenemos que referirnos a una norma que nos diga que es una escritura pública. Esos serían, digamos, criterios normativos jurídicos que no anticipan la antijuridicidad. Podríamos hablar de elementos culturales cuando hablamos, por ejemplo, del honor, ¿no? ¿Qué es el honor? Bien. Todos esos elementos que de alguna manera nos van a servir para interpretar cómo va a estar constituido este tipo. Bien, eso a grandes rasgos en cuanto al tipo objetivo. Vamos a encontrar muchísimos más elementos y clasificaciones y subclasificaciones. Pero bueno, yo me contento con que ustedes puedan leer un tipo, a eso apuntamos, ¿no? Que ustedes puedan leer un tipo cualquiera, el que se les ocurra, y puedan decir, ok, esta es la acción típica. Todo esto es parte del tipo objetivo. Esto es el tipo subjetivo. Acá nos habla de, bien, en base a todo esto puede haber tentativa, no puede haber tentativa. Es un delito de acción, es un delito de omisión. Ok, ¿se entiende? A eso apuntamos con todo esto. Bien, dentro del tipo, como habíamos configurado un tipo complejo, tenemos al tipo subjetivo. Vamos a tener tipos dolosos y tipos culposos. Recordemos que están taxativamente previstos por el código. Y también podemos tener elementos distintos del dolo, también elementos subjetivos, como por ejemplo cuando lo hace con aprovechamiento, ¿sí? Ese aprovechamiento necesariamente implica dolo. No es, el dolo sería, digamos, lo podemos distinguir del dolo, ¿bien? Pero nos añade algo más. Entonces, esos elementos específicos, necesariamente esos tipos van a requerir dolo. Porque si alguien se está aprovechando de la voluntad de alguien más, para aprovecharse, sí, para valerse, para hacer uso de esa voluntad, necesariamente necesita intención y conocimiento. Entonces necesariamente va a tener que tener dolo. ¿Se entiende? Pero son específicos. O el abuso, ¿sí?, de ciertas circunstancias. Bien, tenemos distintos. Nosotros lo vamos a... cuando lo hacen con ánimo de lucro. Tenemos distintos supuestos en que de alguna manera nos van a indicar que hay un dolo, en definitiva un dolo directo. ¿Bien? Eso en cuanto al tipo. ¿De qué manera nosotros podemos excluir esta tipicidad? Nosotros lo podemos excluir cuando la conducta es atípica, cuando no encuadra, ¿sí? O cuando
hay un error de tipo. Recordemos que el error de tipo es en definitiva el desconocimiento o un conocimiento errado, un conocimiento diferente al de la realidad, que en definitiva el autor tuvo sobre, al momento de la comisión del hecho, tuvo sobre las circunstancias. Recordemos que hay error en las personas, hay error en el objeto, hay distintos tipos de errores. Hay algunos errores que no van a excluir la tipicidad y hay algunos errores que sí van a excluir la tipicidad. Un error en la persona, por ejemplo, si yo me equivoco y en vez de matar a Pedro mato a Juan, bueno, no excluiría la tipicidad, ¿sí? Sigue siendo un homicidio. Pero hay otros que sí van a alterar la tipicidad, como por ejemplo si es un error en el objeto. Es decir, si yo en vez de robar, no sé, yo quiero robar este celular y en vez de que sea mío y en vez de que sea de Juan, este celular es mío. Entonces, como no estoy robando, no estoy sustrayendo algo total o parcialmente ajeno, sino que es algo mío, la conducta no es típica, ¿se entiende? Y entonces ahí sí habría un error de tipo y no objeto, entonces podría excluir entonces la tipicidad.